Saludos, Dios les bendiga. Estaré hablando sobre la resurrección del cuerpo de Cristo. El tema de la resurrección del cuerpo de Cristo está claramente revelado en las Escrituras. En el Evangelio de Juan 2, 18 al 22, hubo una conversación de Jesús con los judíos. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Aquí se refiere a un diálogo entre Jesús y los líderes judíos luego de que Jesús expulsara a los comerciantes del templo. Los líderes judíos le piden una señal que respalde su autoridad para hacer esto, y Jesús les responde diciendo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. La respuesta de Jesús se malinterpreta inicialmente. Los líderes judíos piensan que él habla del templo físico en Jerusalén, que tomó 46 años en construirse, y se muestran escépticos de que alguien pudiera reconstruirlo en tan poco tiempo. Sin embargo, el Evangelio aclara que Jesús se refería a su cuerpo como el templo. Aquí, templo es una metáfora de su propio cuerpo y de su vida. Jesús, en realidad, está profetizando su muerte y resurrección. Al decir que levantará el templo en 3 días, se refiere a que, aunque será crucificado y muerto, resucitará al tercer día. Para los discípulos y los primeros cristianos, este acto fue una prueba de su identidad divina. El pasaje menciona que después de la resurrección, los discípulos recordaron estas palabras y comprendieron su verdadero significado. Esto fortaleció su fe en la veracidad de las Escrituras y las palabras de Jesús, pues vieron en la resurrección el cumplimiento de su profecía. El Evangelio de Juan fue escrito probablemente hacia el año 90 después de Cristo o incluso un poco después. Esto significa que el autor y la comunidad cristiana ya habían reflexionado profundamente sobre los eventos de la vida de Jesús, incluyendo su muerte y resurrección. Para cuando Juan escribió su Evangelio, los primeros cristianos habían comprendido y aceptado la resurrección del cuerpo de Jesús como el evento central de la fe cristiana. El Evangelio de Juan, entonces, no solo narra los hechos, sino que también ofrece interpretaciones teológicas y simbólicas de las palabras y acciones de Jesús. En el caso de este pasaje, Juan, inspirado por los recuerdos y las enseñanzas transmitidas por los primeros discípulos, muestra cómo la resurrección confirmó lo que Jesús había dicho años antes. Esto permite ver cómo las experiencias posteriores de los discípulos, en especial la resurrección, dieron un nuevo sentido y profundidad a las palabras que Jesús pronunció en vida, como la referencia al templo de su cuerpo. En el momento del diálogo, Jesús no explicó directamente que el templo era una referencia a su cuerpo. Él simplemente dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré, dejando el mensaje abierto a interpretación. Los líderes judíos, y probablemente también los discípulos presentes, interpretaron que Jesús hablaba del templo físico en Jerusalén, lo cual generó confusión e incredulidad. La aclaración de que Jesús se refería al templo de su cuerpo es una explicación que Juan añade al escribir su Evangelio muchos años después, cuando ya era clara la relación entre esa declaración y la resurrección. Este tipo de aclaración es una herramienta literaria que Juan usa para ayudar a los lectores a entender el significado profundo de las palabras de Jesús a la luz de la resurrección. De manera que para los discípulos no existía lugar a dudas que se refería al cuerpo, ya que ellos lo corroboraron con las Escrituras y además ellos contemplaron la resurrección de Jesús. En el cuerpo de Cristo surgió lo que dice Pablo. Primera de Corintios 15, 51 al 55. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? De manera que el cuerpo de Cristo fue transformado de mortal a inmortal, de corrupción a incorrupción. No resucitó en espíritu, sino un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual. Creo que los testigos, sus líderes, los han engañado. La mejor manera de evitar que un preso se escape es asegurarse de que nunca sepa que está en prisión. Dios les continúe bendiciendo.